Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy veremos qué es Apache Solar y cómo instalarlo en una máquina con Ubuntu 18.04. La capacidad de búsqueda es una característica clave de la mayoría de las aplicaciones modernas. Si bien abarcar grandes cantidades de datos debe permitir que el usuario encuentre lo que está buscando sin demora, se debe mirar más allá de las bases de datos tradicionales como soluciones basadas en consultas SQL, complicadas y que no son fáciles de usar para implementar la funcionalidad de búsqueda. Ahí es donde entra Apache Solar, para ayudar a mejorar la experiencia de búsqueda de los usuarios con funciones como la sugerencia automática en los campos de búsqueda, la navegación por rango o categoría mediante facetas y más. Así que vamos a sumergirnos y explicar cómo es Solar. Apache Solar, siglas de Searching on Lucene Replication, es un motor de búsqueda gratuito, de código abierto, basado en la biblioteca Apache Lucene. Un subproyecto de Apache Lucene ha estado disponible desde 2004 y es uno de los motores de búsqueda más populares disponibles en la actualidad en todo el mundo. Sin embargo, Solar es más que un motor de búsqueda. También se usa a menudo como una base de datos no SQL, basada en documentos con soporte transaccional que se puede usar con fines de almacenamiento e incluso como almacén de clave valor. Escrito en Java, Solar tiene API RESTful, XML, HTTP y JSON, así como bibliotecas cliente para muchos lenguajes de programación como Java, Python, Ruby, C y PHP y muchos más, que se utilizan para crear aplicaciones de análisis de Big Data y basadas en búsquedas para sitios web, bases de datos, archivos, etc. Solar ingesta datos estructurados, semiestructurados y no estructurados de varias fuentes, los almacena e indexa y los pone a disposición para búsquedas casi en tiempo real. Solar también se utiliza por sus capacidades analíticas, lo que le permite realizar búsquedas de productos por facetas, agregación de eventos de registro, seguridad, análisis de redes sociales, etc. Solar puede trabajar con grandes cantidades de datos, en lo que tradicionalmente se ha llamado modo maestro-esclavo, pero permite un mayor escalado a través de clústeres en el modo Solar Cloud. Solar es una herramienta completamente de código abierto, y las empresas generalmente lo ejecutan en su servidor. Solar compite con Elasticsearch, herramienta de la que si quieres saber un poco más, te dejo aquí arriba a la derecha un vídeo. Pero también compite con soluciones comerciales de búsqueda y análisis como Splunk. Bueno, ¿y por qué deberíamos utilizar Apache Solar? Pues Solar admite arquitectura multitenant, que le permite escalar, distribuir y administrar índices para aplicaciones a gran escala. En pocas palabras, Solar es una plataforma de búsqueda estable, confiable y tolerante a fallos, con un amplio conjunto de funciones centrales que le permiten mejorar tanto la experiencia del usuario como el modelado de datos subyacente. Por ejemplo, entre las funcionalidades que ayudan a brindar una buena experiencia de usuario, podemos nombrar la revisión ortográfica, la búsqueda geoespacial, la creación de facetas o la sugerencia automática, mientras que los desarrolladores de backend pueden beneficiarse de características como unions, joins en clústeres y poder importar formatos de documentos enriquecidos y mucho más. Sin embargo, para comprender completamente cómo usarlo para su beneficio, estas son las características principales de Solar y por qué es posiblemente una de las mejores herramientas. Solar proporciona capacidades avanzadas de búsqueda, casi en tiempo real, como búsqueda por campo, consultas booleanas, consultas de frases, consultas difusas, corrector ortográfico, comodines, unions, joins, autocompletar y muchos más en diferentes tipos de datos. Proporciona una interfaz de usuario receptiva, incorporada, que le permite realizar tareas administrativas, como administrar los registros, agregar, eliminar, actualizar o buscar documentos. Con herramientas como Apache Zookeeper es fácil escalar Solar, ya que depende en gran medida de la replicación, distribución, equilibrio de carga de índices automatizados y recuperación y conmutación por error automatizadas. Por lo tanto, dependiendo de las necesidades y el tamaño de su operación, Solar se puede implementar en cualquier tipo de sistema, como independientemente, distribuido en la nube, todo mientras se simplifica la configuración. Solar publica puntos de extensión que facilita la instalación de complementos de indexación y de tiempo de consulta. Solar viene con características que abordan varios aspectos de la seguridad, SSL para el cifrado de tráfico HTTP entre clientes Solar y Solar, así como entre nodos, autenticación básica y basada en Kerberos, API de autorización,
para definir usuarios, roles y permisos. Su supervisión es sencilla, ya que Solar expone sus métricas a través de JMX-MBeans, por lo que puede realizar el seguimiento ad hoc, más como una verificación puntual, utilizando herramientas como JConsole o JMXC. A partir de la versión de Solar 6.4, también comenzó a exponer sus métricas a través de una API HTTP. Para monitorear Solar en producción, existen herramientas comerciales y de código abierto que pueden utilizar para monitorear las métricas de Solar, como Symantec Java Agent. Para obtener información detallada sobre las métricas claves de Solar, se requiere cierto nivel de experiencia, y Symantec es una excelente herramienta de monitoreo de rendimiento de Solar en caso de que la necesite. Además del inglés, tanto Solar como Lucent funcionan en otros idiomas como chino, japonés, coreano, árabe, alemán, francés, español y muchos otros. Tiene detección de idioma incorporada y proporciona herramientas de análisis de texto específicas del idioma en consecuencia. Solar tiene dos formas de analizar datos: por facetas, que realiza el análisis en tiempo real. Por ejemplo, en la búsqueda de productos, desglosaría los resultados por marca. En el análisis de registros, observaría el volumen de error por hora. La otra forma sería streaming de agregaciones, que le permite realizar un procesamiento más complejo. Aunque normalmente es más lento que el análisis en tiempo real, los ejemplos incluyen unir resultados con un conjunto de datos diferentes, potencialmente fuera de Solar, y tareas de aprendizaje automático, como agrupaciones en clústeres. Antes de empezar a ver cómo funciona Solar, es importante comprender los términos clave que se utilizan al trabajar con Solar, desde núcleos hasta documentos, nodos, fragmentos y más. Un documento es una unidad básica de información en Solar que se puede almacenar e indexar. Los documentos se almacenan en colecciones, se pueden agregar, eliminar y actualizar, generalmente a través de controladores de índice. El campo almacena los datos en un documento que contiene un par clave-valor, donde la clave indica el nombre del campo y valora los datos reales del campo. Solar admite diferentes tipos de campos: float, long, double, etc. Una colección en Solar es un grupo de fragmentos, núcleos, que forman un único índice lógico. Cada colección tiene su propio conjunto de configuración y definición de esquema, que pueden ser diferentes a otras colecciones. Para crear o eliminar una colección, enumerar las colecciones disponibles y otras tareas de administración, consulta la API de colecciones de Solar. Los fragmentos le permiten dividir y almacenar su índice en una o más partes, por lo que un fragmento es una porción de una colección. Cada fragmento vive en un nodo y está alojado en un núcleo. Un nodo es una única instancia de máquina virtual Java que ejecuta Solar, también conocido como servidor Solar. Un nodo puede albergar varios fragmentos. Una réplica es una copia física de un fragmento que se ejecuta como núcleo en un nodo. Una de estas copias es un líder. Otras copias del mismo fragmento replicarán los datos del líder. El líder es una réplica del fragmento que envía solicitudes de Solar Cloud al resto de las réplicas del fragmento cada vez que hay una actualización de índice, como adiciones o eliminaciones de documentos. Si el líder cae, una de las otras réplicas será elegida como líder automáticamente. Los clústeres son específicos de Solar Cloud. Un clúster se compone de uno o más nodos que almacenan todos los datos, proporcionando indexación distribuida y capacidades de búsqueda en todos los nodos. Solar funciona recopilando, almacenando e indexando documentos de diferentes fuentes y haciendo que se puedan buscar casi en tiempo real. Sigue un proceso de 3 pasos, que implica indexar, consultar y finalmente clasificar los resultados. Todo esto casi en tiempo real, aunque puede funcionar con grandes volúmenes de datos. Más específicamente, así es como Solar realiza las siguientes operaciones en una secuencia para buscar un documento. Paso 1. Indexación. Hay varios enfoques que se pueden adoptar para indexar documentos. Si sus archivos ya están en formato JSON, XML, XSLT o CSV, puede subirlos directamente a Solar, llamando al controlador de solicitud de índice, o simplemente al controlador de índice. Si desea indexar documentos de texto enriquecidos como archivos PDF o documentos de Office compatibles con Apache Tika, puede usar Strating Request Handler, también conocido como SolarCell. Este controlador de solicitudes analiza los archivos entrantes con Tika y extrae los campos que necesita indexar. También puede importar datos de una base de datos, correos electrónicos, fuentes RSS, datos XML, archivos de texto sin formato, etc. Solar tiene un complemento llamado Data Import Handler, que puede obtener datos de una base de datos e indexarlos, usando nombres de columnas como nombres de campos de documentos. Solar usa Lucent para crear un índice invertido, porque invierte una estructura de datos centrada en la página, documentos a palabras, a una estructura centrada en palabras clave,
palabras a documentos. Es como el índice que ves al final de cualquier libro. De manera similar, el índice de Solr es una lista que contiene el mapeo de palabras, términos o frases y sus lugares correspondientes en los documentos almacenados. Por lo tanto, Solr logra respuestas más rápidas, porque busca palabras claves en el índice, en lugar de escanear el texto directamente. Solr usa campos para indexar un documento. Sin embargo, antes de agregarse al índice, los datos pasan por un analizador de campos, donde Solr usa filtros de caracteres, tokenizadores y filtros de tokens para que los datos se puedan buscar. Los filtros de caracteres pueden realizar cambios en la cadena como un todo. Luego, los tokenizadores dividen los datos en campos, en unidades, léxicas o tokens que luego pasan a través de filtros que deciden conservar o transformar. Por ejemplo, establecer todos los datos en minúscula, eliminar las raíces de las palabras o descartarlos o crear nuevos. Estos tokens finales se agregan al índice o se buscan en el momento de la consulta. Sin embargo, se deben configurar reglas para procesar el contenido que se encuentran en los campos a medida que se indexan los documentos. Estas reglas especifican los tipos de campos, qué campos son obligatorios y cuáles deben usarse para clave principal o única, y cómo indexar y buscar cada campo. Los campos y las reglas se definen en el archivo de esquemas administrado, anteriormente esquema.xml, normalmente almacenando en config por su núcleo o colección. Para definir estas reglas no es suficiente para garantizar un rendimiento óptimo. En cambio, hay varias cosas que debe considerar para que pueda aprovechar al máximo Solr, en términos de rendimiento, cada vez que actualice su índice. Paso 2. Consulta. Se pueden buscar varios términos como palabras clave, imágenes o datos de geolocalización. Por ejemplo, cuando envía una consulta, Solr la procesa con un controlador de solicitud de consulta o simplemente un controlador de consulta, que funciona de manera similar al controlador de índice, solo que se usa para devolver documentos del índice de Solr en lugar de cargarlos. Paso 3. Clasificación de los resultados. Como hace coincidir los documentos indexados con una consulta, Solr clasifica los resultados según su puntuación de relevancia. Los resultados más relevantes aparecen en la parte superior de los documentos coincidentes. Ahora veremos para qué se utiliza Solr y algunos ejemplos de caso de uso y aplicaciones. Solr es un motor de búsqueda con múltiples usos que ha demostrado ser fundamental para las operaciones comerciales. Además de las potentes funciones de búsqueda, Solr es un almacén de datos excepcional para uso analítico. Por lo tanto, es la columna vertebral utilizada para aplicaciones con requisitos sofisticados de búsqueda y análisis en cualquier dominio, desde marketing, energía, educación, hasta recursos humanos, salud, comercio minorista, bienes raíces y muchos más. Debido a la naturaleza extensible y funciones de búsqueda personalizables, se puede adaptar fácilmente para satisfacer sus necesidades particulares. Empresas como Apple, Netflix e Instagram son solo algunas que utilizan Solr para respaldar sus negocios. De hecho, es utilizado por muchas de las empresas del Fortune 500. Solr es popular para sitios web, ya que se pueden utilizar para indexar y buscar en varios sitios, así como para búsquedas empresariales, porque puede indexar y buscar documentos y archivos adjuntos de correo electrónico. Sin embargo, no es útil solo en el dominio de TI, sino también en aplicaciones científicas, como la búsqueda de patrones de ADN o la investigación científica para buscar genes o secuencias de nucleótidos, partículas para identificar un organismo. Realmente hay un sinnúmero de casos de uso en los que Solr puede ser útil. A continuación, recopilamos algunos de los casos de uso de Solr para que comprenda mejor cómo puede aprovechar las funciones de este motor de búsqueda en una infraestructura de BI. Análisis de texto. Los gerentes de contratación de las agencias de contratación tienen que escanear montones de currículums para encontrar solo algunos candidatos adecuados para entrevistar. Solr puede ayudar a reducir el tiempo dedicado a revisar los currículums. Con Apache Tika puede indexar datos no estructurados provenientes de documentos de texto enriquecidos como PDF, documentos de Word, XML o textos sin formato. El motor de búsqueda puede extraer palabras clave y frases, identificar y convertir diferentes formas de palabras y detectar el idioma que se utilizó. Además, después de la contratación, puede crear un modelo predictivo basado en el currículum del empleado para utilizarlo en futuros procesos de contratación para puestos similares. Análisis espacial. Al expandir una cadena de tiendas, Solr puede ayudar a los planificadores estratégicos a decidir dónde debería estar la nueva ubicación.
Usando su funcionalidad geoespacial, puede trazar un mapa de los clientes existentes y potenciales, e incluir la distancia como criterio a clasificar cada ubicación potencial. Además, al analizar las compras de los clientes, puede agruparlos por distancia recorrida, número de visitas o cantidad comprada. Análisis de archivos de registro. Un ejemplo perfecto de cómo Solar puede soportar índices muy grandes es verlo en acción en la fabricación. En este tipo de operación, las piezas se rastrean desde el momento en que ingresan al inventario hasta que salen de la línea completamente ensamblados, y no solo una vez, sino por cada máquina por la que pasan en la línea de montaje. Solar puede manejar esta enorme cantidad de datos y proporcionar capacidades eficientes de ingesta y búsqueda casi en tiempo real. Con Solar puede ver fácilmente la tasa de producción, la tasa de defectos, los datos del grupo por rango de fecha, línea de productos, ubicación y etc. Monitoreo de Solar con Sematex. Ahora que sabe cómo funciona Solar y para qué se utiliza, puede comprender por qué es importante monitorear Solar. Le brinda información sobre el estado y el cumplimiento de su aplicación, lo que le permite actuar con rapidez e información cada vez que recibe una señal de alerta. Con el monitoreo de Solar puede monitorear fácilmente los registros y métricas de Solar en un solo lugar. Ahora veremos cómo instalar Solar en una máquina con Ubuntu 18.04. Concretamente, instalaremos la versión 8.10 de Solar. Para que os resulte más fácil realizar este ejercicio, os dejaré los comandos aquí abajo, en la descripción, para que podáis hacer copiar y pegar. Lo primero que haremos será instalar Java. Para ello, ejecutaremos el siguiente comando para instalar la versión 11. Una vez haya terminado la instalación de Java, lo comprobaremos y veremos si se ha instalado correctamente ejecutando el comando java-version. Ahora descargaremos el código de Solar. Para ello, iremos primero a la carpeta donde deseemos hacerlo, en mi caso, /opt. Una vez se haya descargado, lo descomprimiremos con el siguiente comando. Ahora será el momento de instalar Solar.
Con sudo service solar status comprobaremos que Solar está funcionando correctamente. Crearemos nuestra primera colección de Solar, a la cual llamaremos CoreTest. Por último, accederemos a la interfaz web para ver que Solar está funcionando correctamente. Aquí dentro podremos ver cómo se ha creado nuestro CoreTest correctamente. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, te agradecería que te suscribieras y que le dieras al botón de like. También me puedes dejar un comentario mostrándome tu opinión sobre este vídeo. Muchas gracias.